Imagina vivir en un mundo donde tu fe te convierte en el enemigo. Un mundo donde tus creencias son una amenaza y por ellas podrías ser arrojado a las fieras, quemado vivo o ejecutado sin piedad. Acompáñanos en este viaje al pasado, donde descubriremos la increíble valentía y el legado eterno de los primeros mártires cristianos, quienes demostraron que la fe, cuando es verdadera, puede resistir incluso las pruebas más crueles. El nacimiento del cristianismo en el siglo I después de Cristo ocurrió en el seno del Imperio Romano, un vasto territorio que se extendía desde el oeste de Europa hasta el norte de África y el este de Asia Menor. En un principio, el cristianismo fue visto como una secta del judaísmo, y los romanos no prestaron demasiada atención a sus seguidores. Sin embargo, a medida que el cristianismo comenzó a crecer y a separarse del judaísmo, las autoridades romanas comenzaron a verla como una amenaza. Roma era un imperio en el que la religión y la política estaban profundamente entrelazadas. Los emperadores eran considerados figuras divinas, y el culto imperial era una parte importante de la vida cívica. Los ciudadanos del imperio estaban obligados a participar en actos de adoración a los dioses romanos y a rendir homenaje al emperador. Los cristianos, sin embargo, se negaban a participar en estos actos, ya que su fe les prohibía adorar a cualquier otra deidad que no fuera el único Dios verdadero. Con el tiempo, los cristianos comenzaron a ser vistos como enemigos del Estado. Las autoridades romanas creían que su negativa a adorar a los dioses del imperio traería calamidades sobre la nación. Además, la naturaleza exclusiva del cristianismo, que afirmaba que Jesús era el único camino hacia la salvación, fue percibida como una amenaza a la cohesión social del imperio. Uno de los primeros emperadores en desatar una feroz y brutal persecución contra los cristianos fue Nerón, quien gobernó Roma entre los años 54 y 68 después de Cristo. En el año 64, un devastador incendio arrasó gran parte de la ciudad de Roma. Más de 2/3 de la ciudad fueron destruidos. Según los historiadores de la época, Nerón, necesitando encontrar un chivo expiatorio para desviar la atención de las sospechas que recaían sobre él, decidió culpar a los cristianos de provocar el incendio. Nerón desató una brutal persecución contra los cristianos, durante la cual muchos de ellos fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras terribles. Algunos fueron quemados vivos para iluminar los jardines del emperador por la noche, mientras que otros fueron arrojados a las bestias en el gran circo romano para diversión del público. Esta persecución se convirtió en uno de los episodios más infames en la historia del cristianismo, y muchos de los primeros mártires cristianos fueron víctimas de esta ola de violencia. Entre los mártires cristianos más notables de esta época se encuentran los apóstoles Pedro y Pablo. El apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. La elección de morir crucificado cabeza abajo fue tomada por el mismo Pedro, que no se consideraba digno de morir como su amado maestro. San Pedro fue el primer papa de Roma, fundador de la primera iglesia de Roma y que sentó las bases para todos los futuros papas. Todos los papas son considerados generalmente como sucesores de San Pedro. En cambio, el apóstol Pablo fue decapitado, ya que, al ser ciudadano romano, se le concedió una muerte menos humillante. Estos dos mártires se convirtieron en símbolos del sacrificio y la resistencia cristiana, y su muerte marcó el comienzo de un periodo de persecuciones intermitentes que se extenderían a lo largo de los siglos siguientes. En 2012, el Papa Benedicto XVI los declaró a ambos patronos principales de la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 de junio. El emperador Domiciano gobernó entre los años 81 y 96 después de Cristo. Bajo su poder se produjo otra ola de violencia contra los seguidores de Cristo.
Domiciano fue un emperador obsesionado con la unidad del imperio y el culto imperial, y veía a los cristianos como una amenaza a esa unidad. Una de las figuras más destacadas que sufrió durante la persecución del emperador Domiciano fue el apóstol Juan, quien fue desterrado a la isla de Patmos, desde donde escribió el libro del Apocalipsis. Aunque el apóstol Juan no fue martirizado, su destierro es un ejemplo del tipo de persecuciones que enfrentaron los cristianos durante este periodo. Durante su reinado, uno de los episodios más significativos fue el arresto de los parientes del emperador, Flavio Clemente y su esposa Flavia Domitila, quienes eran cristianos. Fueron acusados de ateísmo, un término comúnmente usado en esa época para describir a aquellos que rechazaban el culto a los dioses romanos. Flavio Clemente fue ejecutado, mientras que Flavia Domitila fue desterrada a la isla de Pandataria, donde murió por su fe. Su martirio es un recordatorio de que las persecuciones no solo afectaron a los cristianos de las clases bajas, sino que también alcanzaron a miembros de la aristocracia romana que abrazaron la fe cristiana. El emperador Trajano, que gobernó del 98 a 117 después de Cristo, considerado uno de los 5 buenos emperadores, conocido por sus reformas y por expandir las fronteras del imperio, también estuvo involucrado en la persecución de los cristianos. Aunque Trajano no promulgó leyes específicamente dirigidas contra los cristianos, permitió que se les procesara si se negaban a renunciar a su fe. Esto se debía a su adhesión a la ley romana, que requería la lealtad total al Estado y a sus ritos religiosos. Una de las fuentes más importantes para entender la actitud de Trajano hacia los cristianos es la correspondencia entre el emperador y Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, actual Turquía. En estas cartas, Plinio pregunta qué hacer con los cristianos que han sido denunciados ante él. Trajano responde que los cristianos no deben ser buscados activamente, pero si son denunciados y se niegan a ofrecer sacrificios a los dioses, deben ser castigados. Aquellos que renunciaban al cristianismo y hacían sacrificios a los dioses romanos podían salvarse. Una de las figuras más notables de esta época fue San Ignacio de Antioquía, un obispo cristiano que fue discípulo directo de San Pablo y San Juan y segundo sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. San Ignacio fue arrestado y enviado a Roma para ser ejecutado. Durante su viaje a Roma escribió una serie de cartas a las comunidades cristianas en las que animaba a los fieles a permanecer firmes en su fe y a no temer el martirio. En ellas se refiere al martirio como un honor, diciendo: «Soy trigo de Dios, y por los dientes de las bestias he de ser molido, para ser hallado pan limpio de Cristo». San Ignacio fue finalmente devorado por las fieras en el Coliseo romano, convirtiéndose en uno de los mártires más venerados de la Iglesia primitiva. Su fiesta se celebra el 17 de octubre. Otro mártir destacado de esta época fue Justino Mártir, un filósofo cristiano que vivió en Roma y que fue arrestado junto con varios de sus discípulos. Cuando se le ofreció la oportunidad de renunciar a su fe y salvar su vida, Justino se negó y fue condenado a muerte por decapitación junto con 6 de sus estudiantes. Sus palabras fueron: «Si somos castigados por nuestro Señor Jesucristo, esperamos ser salvos». Sus escritos, que defendían el cristianismo ante los ataques paganos, ejercieron una profunda influencia en la teología cristiana de los siglos posteriores. Su fiesta se celebra el 1 de junio. Marco Aurelio gobernó de 161 a 180 después de Cristo. Es conocido por su filosofía estoica y por su obra Meditaciones, pero bajo su reinado, los cristianos sufrieron de nuevo persecuciones. Durante este tiempo, el imperio enfrentaba numerosas dificultades: guerras en las fronteras, plagas y crisis económicas. Muchos ciudadanos comenzaron a culpar a los cristianos de estos problemas, alegando que su negativa a participar en los cultos paganos y el rechazo al emperador como figura divina estaba trayendo desgracias sobre el imperio.
Durante su reinado, los cristianos fueron objeto de acusaciones de todo tipo, desde el canibalismo hasta la inmoralidad sexual. Estas falsas acusaciones, sumadas a la desconfianza generalizada hacia los cristianos, llevaron a una serie de persecuciones locales en varias partes del imperio y violencia popular, lo que llevó a su muerte en manos de multitudes enfurecidas. Uno de los mártires más célebres de esta época fue Policarpo de Esmirna, que había sido un discípulo de Juan el Apóstol, cuando fue arrestado, cuando se le ofreció la oportunidad de renunciar a su fe y salvar su vida. Su respuesta fue: «Durante 86 años he servido a Cristo, y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría ahora blasfemar a mi Rey y Salvador?». Fue condenado a ser quemado en la hoguera. Según los relatos de su martirio, cuando las llamas no lograron consumir su cuerpo, Policarpo fue finalmente ejecutado con una espada. Su muerte es un ejemplo de la valentía y la serenidad con la que muchos cristianos enfrentaron la persecución. Su fiesta se celebra el 23 de febrero. El emperador Decio, que gobernó entre los años 249 y 251 después de Cristo, fue uno de los primeros en implementar una política sistemática de persecución contra los cristianos. Decio promulgó un edicto en el año 250 que requería que todos los ciudadanos del imperio ofrecieran sacrificios a los dioses romanos y al emperador. Estos sacrificios debían ser certificados por las autoridades locales, y aquellos que se negaban a realizarlos serían ejecutados. Esta persecución fue particularmente intensa y afectó a muchas comunidades cristianas. Los que renunciaban a su fe podían evitar la muerte, pero los que se mantenían firmes en su fe enfrentaban el martirio y la muerte. Uno de los mártires más célebres durante esta persecución fue Papa Fabián. Como líder de la Iglesia, San Fabián fue uno de los primeros en ser arrestado cuando comenzó la persecución de Decio. Se le ordenó renunciar a su fe y hacer sacrificios a los dioses romanos, pero se negó firmemente a hacerlo, manteniéndose fiel a sus creencias cristianas. Debido a esta negativa, fue ejecutado el 20 de enero del año 250 después de Cristo. San Fabián fue enterrado en las catacumbas de San Calisto en Roma, donde se ha encontrado una inscripción que menciona su nombre, lo cual es un testimonio de su martirio y su importancia en la Iglesia primitiva. Desde entonces, ha sido venerado como mártir y su fiesta se celebra el 20 de enero. Valeriano fue emperador del Imperio Romano desde el año 253 hasta su captura por los persas en el 260 después de Cristo. Durante su reinado, enfrentó crisis económicas, presiones militares en las fronteras y epidemias. Estas dificultades llevaron a Valeriano a buscar unificar al imperio reforzando las prácticas religiosas tradicionales, lo que incluía la represión de los cristianos, a quienes consideraba un factor de desestabilización interna. La persecución de Valeriano se desarrolló en dos fases, marcadas por dos edictos emitidos en los años 257 y 258 después de Cristo. En el primer edicto, Valeriano ordenó que los obispos, presbíteros y diáconos ofrecieran sacrificios a los dioses romanos. Se prohibió la celebración de reuniones cristianas y se ordenó el cierre de lugares de culto. En el segundo edicto, Valeriano endureció las medidas, ordenando la ejecución inmediata de los líderes cristianos que se negaran a renunciar a su fe. Además, este edicto afectó a los senadores y caballeros romanos que profesaran el cristianismo. Si no renunciaban a su fe, sus propiedades serían confiscadas y ellos serían ejecutados. Las mujeres de la nobleza cristiana que no renegaran de su fe serían despojadas de sus bienes y exiliadas. A su vez, los funcionarios cristianos del gobierno imperial serían reducidos a la esclavitud. Uno de los mártires más notables de esta época fue San Cipriano. Era un hábil orador pagano y ejerció la profesión de abogado.
Un día le fue anunciada la palabra de Jesús y se convirtió a la fe cristiana. Llegó a convertirse en obispo de Cartago. San Cipriano, quien fue arrestado por las autoridades romanas, se le ofreció la oportunidad de renegar de la fe cristiana, pero respondió con firmeza: Dios no puede ser negado. San Cipriano fue decapitado en el año 258. Su muerte fue un momento crucial en la historia de la Iglesia, ya que había sido un líder clave en la organización de las comunidades cristianas en el norte de África. Su fiesta se celebra el 16 de septiembre. El Papa Sixto II, a quien algunos llamarían el Bueno y el Pacífico, sabía que sobre la Iglesia de Roma se cernían dos terribles amenazas: de un lado, la persecución del emperador Valeriano, y de otro, las intrigas internas que dividían y debilitaban a los cristianos perseguidos. Fue arrestado durante una de las reuniones de culto que se celebraban en las catacumbas, a pesar de las prohibiciones de Valeriano. Fue decapitado junto a varios de sus diáconos en las catacumbas de Roma. Su martirio fue un golpe significativo para la Iglesia, ya que la eliminación de su líder buscaba desmoralizar a los fieles. Su fiesta se celebra el 7 de agosto. San Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma encargado de administrar los bienes de la Iglesia y cuidar de los pobres. Cuando el Papa Sixto II fue arrestado y ejecutado bajo las órdenes de Valeriano, San Lorenzo fue llamado a entregar los tesoros de la Iglesia. En lugar de entregar los bienes materiales, San Lorenzo presentó a los pobres y enfermos de Roma, diciendo: «Estos son los tesoros de la Iglesia». Como castigo por su desafío, fue condenado a morir quemado en una parrilla. Según la tradición, mostró una increíble calma durante su martirio, e incluso habría dicho al verdugo: «Denme la vuelta, que ya estoy bien cocido de este lado». Aunque esta anécdota pueda ser más legendaria que histórica, su martirio se convirtió en un símbolo de la fortaleza de los cristianos frente a la persecución. Su fiesta se celebra el 10 de agosto. La persecución más feroz y sistemática contra los cristianos tuvo lugar a finales del siglo III y principios del siglo IV, durante el reinado del emperador Diocleciano. Diocleciano, que gobernó entre los años 284 y 305 después de Cristo, implementó una serie de leyes que buscaban erradicar el cristianismo del imperio. Durante esta persecución, las iglesias fueron destruidas, los textos sagrados fueron quemados y miles de cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados. La gran persecución fue brutal, pero también fue el último gran intento del imperio por sofocar el cristianismo. En varias provincias del imperio, los cristianos fueron enviados a las minas para realizar trabajos forzados, y otros fueron ejecutados en los juegos públicos. Durante esta persecución la fe de San Sebastián fue descubierta. Cuando Diocleciano se enteró de que uno de sus propios oficiales de confianza era cristiano, se sintió traicionado y ordenó su ejecución. San Sebastián fue atado a un árbol y ejecutado por un grupo de arqueros. Fue atravesado por numerosas flechas, al punto de parecer un erizo, y dado por muerto. Sin embargo, fue encontrado aún con vida por Santa Irene de Roma, quien lo cuidó y curó sus heridas en secreto. Tras recuperarse milagrosamente, San Sebastián decidió confrontar a Diocleciano en persona, reprochándole la persecución de los cristianos. Diocleciano, enfurecido, ordenó su ejecución definitiva. Esta vez, San Sebastián fue golpeado hasta la muerte con azotes y su cuerpo fue arrojado a una alcantarilla para evitar que los cristianos lo recuperaran y le dieran un entierro digno. Después de su muerte, su cuerpo fue recuperado y sepultado en las catacumbas de Roma. Con el tiempo, estas catacumbas se convirtieron en un lugar de peregrinación. La fiesta de San Sebastián se celebra el 20 de enero en la Iglesia Católica. El legado de estos mártires no es solo su valentía frente al martirio,
sino el impacto que sus vidas y muertes tuvieron en la historia de la humanidad. Gracias a ellos, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que floreció, transformando corazones y naciones durante siglos. Hoy honramos su memoria y nos preguntamos, ¿qué tan profundo es nuestro compromiso con lo que creemos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe? Ellos lo dieron todo. Nosotros, ¿seríamos capaces de hacer lo mismo? Si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.